Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Andrea Dovizioso, Fabio Quartararo. Todos ellos fueron campeones del mundo. Todos ellos fueron capaces de ganar carreras contra los mejores pilotos del planeta. Y todos ellos tuvieron algo en común. En algún momento de sus carreras, miraron por encima del hombro y vieron a Marc Márquez acercándose. Y cuando eso ocurría, algo cambiaba. Porque hay pilotos rápidos, hay campeones, y luego están los pilotos que consiguen algo mucho más raro. Pilotos capaces de meterse dentro de la cabeza de sus rivales. Pilotos que hacen que los demás empiecen a cometer errores simplemente por estar ahí. Y eso es exactamente lo que hizo Marc Márquez durante más de una década. Lo curioso es que no lo logró únicamente ganando carreras. Lo logró porque corría de una manera que parecía imposible. Una manera que hizo creer a toda una generación de pilotos que estaban compitiendo contra alguien diferente. Contra alguien que entendía la moto de una forma que nadie más podía entender. Pero ¿cómo llegó un niño de una pequeña ciudad española a convertirse en el piloto más intimidante de la historia de MotoGP? Y lo más importante, ¿por qué después de lesiones, operaciones y años de sufrimiento, sigue siendo uno de los hombres más peligrosos de toda la parrilla? Porque la respuesta va mucho más allá de la velocidad. Antes de empezar, quiero saber una cosa. ¿Cuál es el momento más salvaje que recuerdas de Marc Márquez? Déjalo en comentarios. Para entender el impacto que tuvo la llegada de Marc Márquez a MotoGP, hay que entender el estado del campeonato en ese momento. La categoría reina vivía bajo el dominio de una generación de pilotos que no era simplemente buena, era extraordinaria. Jorge Lorenzo acababa de ganar el campeonato de 2012, con una consistencia que muchos ingenieros describían como el mejor ejemplo de gestión de carrera que habían visto. Valentino Rossi, a pesar de sus años con Ducati, seguía siendo el punto de referencia emocional e histórico de todo el paddock. Dani Pedrosa era probablemente el piloto técnicamente más puro del campeonato, el que extraía más rendimiento por unidad de talento en condiciones ideales. Y Casey Stoner, aunque ya se había retirado, había dejado un estándar de velocidad pura que muchos consideraban irrepetible. En ese contexto llegó Marc Márquez con 20 años y la condición de campeón de Moto2. Una credencial respetable, sin duda. Pero Moto2 y MotoGP son mundos diferentes en términos de potencia, de gestión de neumáticos, de complejidad electrónica y de la demanda física y mental que implica llevar una moto de más de 250 caballos al límite durante 45 minutos. La expectativa razonable, la que manejaban la mayoría de analistas y directores de equipo, era que Márquez necesitaría tiempo de adaptación, que aprendería, que mostraría destellos y que quizás al final de la primera temporada estaría listo para pelear victorias de forma consistente. La segunda carrera del año fue en Austin, el Circuito de las Américas. Un trazado que en aquel momento era nuevo en el calendario, lo que en teoría eliminaba la ventaja de los pilotos con más experiencia en ese circuito específico. Márquez ganó. Se convirtió en el ganador más joven de la historia de MotoGP, con 20 años y 63 días, superando un récord que pertenecía a Freddie Spencer desde 1982. 31 años de historia borrados en una tarde por un chico que técnicamente todavía estaba aprendiendo la categoría. Eso fue una señal de alarma, pero todavía no era el momento donde el resto de la parrilla entendió completamente con quién estaba tratando. Ese momento llegó en Laguna Seca, en el Gran Premio de Estados Unidos de Monterrey. Valentino Rossi lideraba la carrera. Márquez venía detrás. Y en el sacacorchos, una de las secciones más icónicas y más fotografiadas de todo el calendario. Una combinación de curva ciega y cambio de rasante pronunciado, donde la visibilidad es prácticamente nula y el espacio para maniobrar es mínimo. Márquez decidió adelantar a Rossi por fuera. Hay que pararse a entender lo que eso significa tácticamente. Adelantar a Rossi en el sacacorchos de Laguna Seca, por fuera, en una maniobra que requería calcular con precisión perfecta dónde iba a estar la Yamaha de Rossi mientras la trazada exterior lo alejaba de la línea ideal, es exactamente el tipo de maniobra que los libros de texto de táctica de carreras enseñarían como ejemplo de lo que no se debe intentar. Hay demasiadas variables fuera del control del piloto que adelanta. Hay demasiadas formas en que puede salir mal. Márquez la ejecutó perfectamente.
y cruzó la meta en primera posición. La reacción de Rossi después de esa carrera fue significativa. No habló de mala suerte, no habló de condiciones específicas, habló de un piloto que hacía cosas que otros no se atrevían a hacer. Y cuando Rossi dice algo así sobre un rival, la parrilla escucha con mucha atención. Lo que ocurrió en el resto de esa temporada confirmó que aquella maniobra en Laguna Seca no había sido un golpe de suerte. Márquez ganó 12 carreras en 16 rondas, se convirtió en campeón del mundo en su primera temporada en MotoGP, algo que en la era moderna del campeonato no tenía precedente. Y lo hizo derrotando a Lorenzo, a Rossi y a Pedrosa, 3 pilotos que en cualquier otra temporada habrían sido los favoritos naturales al título. El paddock tardó exactamente 0 temporadas en entender el mensaje. Marc Márquez no había llegado a MotoGP a aprender. Había llegado a dominar. Para hablar de las salvadas de Marc Márquez hay que empezar con un dato que a menudo se pasa por alto. No ocurrían simplemente porque Márquez tuviera reflejos extraordinarios. Ocurrían porque Márquez buscaba deliberadamente el límite de una forma que otros pilotos no buscaban. Existe en motociclismo de competición un concepto que los ingenieros llaman la ventana de operación óptima. Es el rango dentro del cual una moto y un piloto pueden funcionar al máximo rendimiento sin superar el umbral donde el error se vuelve inevitable. La mayoría de los pilotos de élite pasan su carrera intentando acercarse a ese límite lo más posible, pero sin superarlo. El objetivo es consistencia dentro del límite, no exploración más allá de él. Márquez operaba de forma diferente. De forma deliberada y consciente, empujaba más allá de ese límite para descubrir dónde estaba exactamente. Y lo que resultaba de esa aproximación era que perdía el control de la moto con una frecuencia que en cualquier otro piloto habría sido una señal de problemas serios. Pero en Márquez era una metodología. El proceso físico de una salvada a alta velocidad es extraordinariamente exigente. Cuando el tren delantero empieza a colapsar, el piloto tiene entre 3 y 4 décimas de segundo antes de que la situación sea irrecuperable. En ese tiempo necesita detectar exactamente qué está pasando, procesar si hay posibilidad de recuperación o si debe intentar controlar la caída y ejecutar la respuesta física correcta. Todo eso sin pensar conscientemente, porque el pensamiento consciente es demasiado lento. Lo que Márquez había desarrollado era un sistema de respuestas automáticas que sus ingenieros de Honda describían con admiración y con cierta perplejidad. Apoyar el codo en el asfalto para crear un punto de apoyo temporal mientras el neumático recupera agarre. Redirigir el peso del cuerpo en décimas de segundo para cambiar la distribución de carga sobre los neumáticos. Modular la apertura del gas con una precisión que en ese momento de caos parcial resulta casi antinatural. Las imágenes en cámara lenta de esas salvadas revelan algo que a velocidad normal es invisible. Márquez no reacciona al colapso del tren delantero, lo anticipa. En los frames previos al momento donde la moto parece definitivamente perdida, su cuerpo ya está moviéndose en la dirección correcta. No es un reflejo, es una predicción basada en el feedback que su cuerpo recibe de la moto en tiempo real y que su cerebro procesa más rápido de lo que la mayoría de personas procesa información visual simple. Durante los años de dominio absoluto, entre 2013 y 2019, las salvadas de Márquez se convirtieron en algo más que un espectáculo. Se convirtieron en un instrumento de presión psicológica. Porque cuando los rivales veían que Márquez llegaba a situaciones que habrían tirado a cualquier otro piloto y las sobrevivía para seguir atacando, la conclusión que llegaban a procesar, aunque fuera de forma inconsciente, era que competir con él implicaba aceptar un nivel de riesgo diferente. Si tenías que llegar al mismo límite donde él llegaba para ganarle y él sobrevivía regularmente más allá de ese límite, entonces la ecuación de riesgo-recompensa simplemente no funcionaba a tu favor. Ese efecto psicológico, que fue real y documentable en el comportamiento de varios rivales directos, fue quizás tan valioso como la velocidad pura. Porque ganó carreras sin necesidad de completarlas. Ganó carreras simplemente por estar ahí, en el retrovisor del piloto que lideraba, siendo el recordatorio constante de que el límite tenía otra dirección dependiendo de quién conducía. Hay una pregunta que los ingenieros, directores de equipo y analistas de MotoGP llevan años intentando responder con precisión.
¿Por qué Márquez aprendía circuitos, condiciones y situaciones nuevas a una velocidad que sus rivales no podían igualar? La respuesta más simple, que era la que se daba en las primeras temporadas, apuntaba al talento innato, que simplemente había nacido con capacidades que otros no tenían. Pero esa explicación, aunque cómoda, no es suficientemente precisa para ser útil. Lo que los psicólogos del rendimiento que han trabajado con Márquez y con su entorno han descrito de forma más técnica es una capacidad de procesamiento de información sensorial que opera de forma diferente a la de la mayoría de pilotos de élite. No es que sea más rápido reaccionando, es que está recibiendo información diferente de la moto, información más rica y más matizada, y está procesando esa información de una forma que produce modelos mentales más precisos del límite disponible. Para traducirlo a términos concretos, cuando Márquez llega a un circuito nuevo y empieza a hacer vueltas, las primeras vueltas no son de adaptación en el sentido habitual del término, son de adquisición activa de datos. Cada curva es un experimento. ¿Hasta dónde puedo llevar esto? ¿Qué pasa si freno aquí? ¿Qué hace la moto si abro el gas en este punto exacto? Y los resultados de esos experimentos, incluyendo los errores, incluyendo las caídas, se incorporan a un mapa mental que crece y se refina a una velocidad que otros pilotos no pueden igualar. El coste de esa metodología es visible en los datos de caídas. Márquez cayó más que sus rivales, especialmente en sesiones de práctica. Pero cada caída era informativa de una forma específica. Le decía exactamente dónde estaba el límite en ese punto del circuito bajo esas condiciones, y esa información, una vez adquirida, no desaparecía. Se integraba en el modelo mental que usaba el domingo. Por eso Márquez era tan diferente en calificación respecto a carrera. En calificación, donde el objetivo es una sola vuelta perfecta, podía explotar ese conocimiento acumulado para producir tiempos que dejaban a la parrilla mirando el cronómetro sin entender completamente de dónde había salido ese tiempo, y en carrera, donde la gestión a largo plazo requería moderar ese conocimiento para preservar neumáticos, podía mantener un ritmo que sus rivales no podían replicar porque no tenían el mismo nivel de detalle sobre dónde exactamente estaban los límites de cada curva. Lo que hacía imposible copiar esa metodología no era la metodología en sí, era el coste de implementarla. Para aprender como Márquez aprendes, necesitas estar dispuesto a caer como Márquez caía, a pasar por los momentos de pérdida de control que él pasaba, a aceptar que el proceso de adquisición de conocimiento tiene un precio físico y emocional real, y la mayoría de pilotos de élite, con razones completamente legítimas, no estaban dispuestos a pagar ese precio de forma sistemática. Esa disposición al riesgo como herramienta de aprendizaje, más que como consecuencia de la agresividad, fue el secreto real que nadie pudo copiar, porque nadie pudo o quiso replicar las condiciones que lo hacían posible. En la temporada 2019, durante una de las conferencias de prensa previas a un gran premio, Andrea Dovizioso dijo algo que en su momento pareció una cortesía diplomática, pero que con el tiempo resultó ser un análisis extremadamente preciso. Dijo que competir con Márquez no era solo una cuestión de velocidad, era una cuestión de gestionar la incertidumbre que él generaba. Esa frase merece desarrollarse porque apunta al elemento más sofisticado de Márquez como competidor. Los mejores pilotos de MotoGP son máquinas de procesar información. Durante una carrera, el cerebro está gestionando simultáneamente la línea, los puntos de frenada, el estado del neumático, la posición de los rivales, la estrategia, el tiempo que queda, la información que llega del muro de boxes. Es una carga cognitiva enorme que los pilotos de élite gestionan de forma casi automática después de años de entrenamiento específico. Lo que Márquez hacía era añadir una variable a ese sistema que los demás pilotos no habían aprendido a gestionar con eficiencia, porque Márquez hacía cosas que los modelos mentales de los otros pilotos clasificaban como imposibles. Y cuando algo que tu modelo mental clasifica como imposible ocurre de todas formas, el sistema necesita actualizarse. Y ese proceso de actualización consume recursos cognitivos, que en una carrera de MotoGP son recursos que no puedes permitirte gastar en otra cosa que no sea pilotar. Hay documentación de esto en los datos.
Cuando Márquez aparecía en los momentos finales de una carrera persiguiendo al líder, los tiempos de vuelta del líder tendían a deteriorarse con más rapidez de lo que los modelos de degradación de neumáticos explicaban. La presión de tener a Márquez detrás, sabiendo lo que era capaz de hacer, generaba pequeños errores acumulativos, frenadas ligeramente menos precisas, salidas de curva con el gas abierto una fracción de segundo tarde, trazadas que se alejaban milímetros de la línea óptima. Nada dramático individualmente, pero en MotoGP esos milímetros y esas fracciones de segundo se acumulan en diferencias que aparecen en el cronómetro. Y Márquez lo sabía. No de forma teórica, sino de forma completamente práctica. Había aprendido, a través de años de observación y de competición directa, qué pilotos respondían de qué forma a determinados tipos de presión. Sabía que Lorenzo se volvía más conservador cuando alguien se acercaba mucho, protegiéndose más de lo necesario. Sabía que Dovizioso necesitaba una determinada cantidad de espacio psicológico para mantener su rendimiento óptimo. Sabía cuándo atacar para maximizar el impacto de esa presión y cuándo era más efectivo simplemente mantenerse cerca y dejar que la presencia hiciera el trabajo. Eso convirtió muchas de sus victorias en algo que iba más allá del duelo puro de velocidad. Eran victorias construidas sobre un análisis del rival que empezaba mucho antes del semáforo en verde y que se ejecutaba con una paciencia táctica que contrastaba completamente con la imagen de agresividad impulsiva que las salvadas espectaculares podían generar en el observador casual. El verano de 2020 debería haberse convertido en el inicio de otra temporada de dominio de Márquez. La temporada había empezado tarde por la pandemia. Las carreras se habían comprimido en un calendario denso, y el campeonato llegaba a Jerez con toda la intensidad de un año atípico donde nadie sabía exactamente qué esperar porque las circunstancias no tenían precedente. Márquez tuvo un problema en la primera vuelta. Perdió posiciones. En esa situación, la respuesta de un piloto de su perfil no es gestionar la situación con conservadurismo, es atacar. La remontada que inició en aquella carrera fue exactamente el tipo de actuación que durante años había definido su imagen pública, más rápido que todos, recuperando posiciones vuelta a vuelta, construyendo algo que se estaba convirtiendo en uno de esos momentos que el deporte guarda como referencia de lo que es posible. Y entonces, la caída. El high side que sufrió en Jerez en 2020 no fue simplemente una caída de carrera, fue una de las caídas con peores consecuencias físicas que un piloto de MotoGP ha sufrido en la era moderna. El impacto fracturó el húmero, el hueso del brazo superior, de una forma que los médicos describieron como compleja, incluso antes de conocer las complicaciones que vendrían después. La primera operación se realizó con rapidez. Márquez intentó volver a competir en la siguiente carrera, apenas una semana después. Fue un error nacido de una combinación de urgencia competitiva y de una subestimación de la gravedad real de la lesión. La segunda caída durante esa sesión comprometió la cirugía y empeoró sustancialmente el pronóstico. Lo que siguió fue un periodo que para alguien con el perfil psicológico de Márquez debió ser especialmente duro, no solo por el dolor físico, que fue constante y significativo durante meses, sino porque la lesión en el húmero generó complicaciones neurológicas y vasculares que durante un tiempo dejaron en duda si alguna vez recuperaría la función completa del brazo derecho, no la función para pilotar una MotoGP al límite, la función básica de mover el brazo sin dolor. Hubo 4 operaciones. La cuarta fue especialmente delicada porque requirió un injerto óseo para tratar una osteonecrosis, una complicación donde el hueso pierde su aporte de sangre y empieza a degradarse. El proceso de recuperación fue largo, doloroso y en varios momentos genuinamente incierto en cuanto a su resultado final. Durante ese periodo, el paddock, que había aprendido a temer a Márquez, tuvo tiempo de competir sin él, y lo que ocurrió fue revelador de su importancia. El campeonato de 2020 lo ganó Joan Mir con una consistencia impresionante, pero con una sola victoria en toda la temporada. En 2021, con Márquez de vuelta pero claramente no al 100%, la dinámica del campeonato fue diferente. Y los pilotos que habían estado toda su carrera en el peor planeta, porque el mejor planeta siempre estaba ocupado por Márquez, de repente encontraron espacio donde antes no existía. Eso, más que cualquier estadística, muestra qué dimensión había tenido su presencia en el campeonato durante los años anteriores.
Cuando Marc Márquez anunció su fichaje por el equipo Gresini con Ducati para 2024, la reacción del paddock tuvo varias capas que conviene separar. La primera fue deportiva. Ducati era en ese momento la moto más competitiva del campeonato. Ponerle a Márquez encima, incluso a una versión del año anterior, generaba expectativas evidentes. La segunda fue más interesante. Fue la pregunta sobre qué versión de Márquez íbamos a ver. Después de 4 operaciones, de años de recuperación y de una etapa en Honda claramente frustrante donde la moto no le daba las herramientas para competir, ¿qué quedaba del piloto que había dominado MotoGP durante media década? La respuesta que la temporada 2024 fue entregando vuelta a vuelta resultó más compleja y más fascinante que cualquier predicción simple. La velocidad pura estaba ahí, no exactamente igual que en 2019. Habría sido antinatural que lo fuera después de todo lo que había pasado. Pero la velocidad estaba presente de una forma que dejó claro que las capacidades fundamentales no habían desaparecido. Lo que había cambiado, y esto es lo que hace a la versión actual de Márquez especialmente interesante desde el punto de vista técnico, era la gestión de esas capacidades. El Márquez de 2013 a 2019 operaba frecuentemente en el margen más extremo del riesgo porque podía permitírselo físicamente. Sus reflejos, su recuperación, su capacidad de absorber los errores del proceso de aprendizaje, le daban una ventana de operación más amplia que la de sus rivales. Eso era una ventaja real, pero también era una ventaja que con el tiempo se estrecha. Los cuerpos acumulan lesiones, los márgenes se reducen, y la metodología que funcionaba perfectamente a los 22 años necesita ajustarse a los 31. Lo que Márquez ha añadido a su arsenal es algo que solo puede venir de la experiencia acumulada, la capacidad de obtener velocidad de los momentos donde antes necesitaba riesgo extremo, de encontrar el límite sin necesidad de superarlo tan frecuentemente para saber dónde está, de leer una situación táctica con la anticipación suficiente como para estar en posición ventajosa antes de que el rival haya identificado el problema. Eso es lo que hace peligrosa esta versión. No que sea más rápida en abstracto, sino que es más eficiente. Consigue resultados similares con un gasto energético y físico menor. Y esa eficiencia, en una temporada larga con 22 carreras y los sprint incluidos, es exactamente la cualidad que acaba siendo determinante cuando el campeonato se decide en los últimos compases del año. La parrilla lo sabe. Y cuando Marc Márquez aparece en el retrovisor de cualquier piloto en las últimas vueltas de una carrera, la sensación no ha cambiado desde 2013. Simplemente tiene un origen diferente. Ya no es solo miedo a la agresividad del piloto más joven del paddock. Es respeto por el piloto con más conocimiento sobre cómo ganar cuando más importa. Durante mucho tiempo pensamos que la mayor arma de Marc Márquez era su velocidad. Después pensamos que eran sus salvadas imposibles. Más tarde creímos que era su valentía. Pero después de verlo ganar, después de verlo dominar, después de verlo caer, y después de verlo regresar, creo que su verdadera fortaleza siempre fue otra. Su capacidad para aprender más rápido que cualquier otro piloto. Porque la velocidad impresiona, la valentía inspira. Pero entender mejor el límite que todos los demás, eso es lo que realmente intimida. Y quizás por eso, incluso después de tantos años, cuando Marc Márquez aparece en los espejos de otro piloto, la sensación sigue siendo exactamente la misma. Problemas. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Es Marc Márquez el piloto más intimidante de toda la historia de MotoGP? ¿O hay otro nombre que pondrías por delante? Te leo en comentarios.